Alerta en C5N. A partir del domingo aumenta el GNC en un 15%. La información con Nicolás Gandini. Nicolás, buenas tardes. Nico, ¿nos escuchás? Nico. Hola, hola. Ahí sí, ahí te escuchamos. Perfecto, ahora sí. No, bien decías vos, es un aumento del 15% en el precio del GNC. A partir del domingo, el metro cúbico del GNC pasa de 12 a 14 pesos. Y esta es una de las consecuencias del aumento del gas que anunció el ministro Aranguren justamente en el día de ayer, digamos, o antes de ayer, mejor dicho. Como aumenta el precio del gas en todo el país y aumenta el precio del gas que cobran las petroleras, esto genera un aumento aguas abajo de todo lo que es la cadena de valor del gas. Aumenta las tarifas y por ende aumenta también el precio del GNC. Lo que pasa que, de vuelta, en un país inflacionario, esto va a generar más presión sobre el precio de los taxis, sobre el precio de los fletes. Hay muchísimos fletes que se transportan con GNC y no les va a quedar otra que transportar ese aumento de 2 pesos en el precio del GNC, en el precio final, a el precio final de un transporte o de cualquier elemento que utilice GNC. Lo mismo pasa con taxi y demás. Es realmente complejo, pero bueno, el ministro Aranguren lo ha dicho varias veces. Él quiere que el GNC solamente quede para determinados usos, como bien decía yo el tema de los taxis, pero no quiere que sea extendido a un usuario común, por ejemplo. ¿Y esto se está dando, Nico? ¿Este objetivo? Sí, se está dando. Hay cada vez menos conversiones a GNC porque justamente la ventaja comparativa que tenías en el precio GNC, que históricamente ha sido más barato que las naftas y que el gasoil, bueno, eso gradualmente lo va perdiendo y vos vas a llegar al año que viene donde sea que incluso todavía un poquito más caro usar GNC que usar nafta, digamos. Es una tendencia y lo que piensa el gobierno ahí es que como el gas no alcanza, como hay que importar gas, no se puede cobrar el GNC más barato de lo que cuesta importarlo del exterior. Es un poquito complejo de entender, pero como en el exterior el precio del gas es más caro, lo que dice Aranguren es, bueno, el que quiera GNC que lo pague lo mismo que la paridad de importación. ¿Y cuánto ha aumentado el GNC desde que empezó la ola de aumentos? ¿Tenés más o menos? 150% más o menos. O sea, pasar un gas, del precio del gas, esto no es el precio final, el precio del gas en boca de pozo que consume el GNC, digamos, estaba a $2 y ahora pasa a 5.30, digamos, $5.30, con lo cual tenés un impacto bastante grande, digamos. Claro. Bueno, es obviamente una suba más, Nico, que va a haber a partir de el domingo, que se suma al gas del domicilio, ahora también para el GNC, y como bien contabas vos, ya quizás no va a ser tan conveniente pasar el auto a este tipo de combustible, porque ya entre 14 pesos, quizás en el interior sale un poco más caro. No digo que está cerca de la nafta, pero ya la diferencia se va achicando cada vez más. ¿Sabés que la diferencia la seguís teniendo todavía? Es más competitivo GNC, primero porque no se llegó a cubrir el sendero de aumentos que planificó el gobierno, que termina en octubre de 2019, es decir, octubre del año que viene, y también es un poco más conveniente GNC porque tiene menos impuestos. La venta de naftas y de gasoil, acordate que de la mitad de lo que pagamos cuando vamos a cargar nafta, eso es impuestos, entonces eleva el precio, digamos. Pero la lectura, la política de fondo del gobierno es que el GNC solamente quede para usos específicos y no para que lo use una población que por lo general era más barato que las naftas, y bueno, esa lectura se terminó. También hay un tema que se está definiendo en estas horas, que es si va a aumentar o no el precio de los combustibles. Hay un pedido de las petroleras, de YPF, de Shell, de Axion, de Pampa Energía, que controla lo que era Petrobras, de que como aumentó el precio del biocombustible, cuando compramos naftas y gasoil, hay una cuota, una pequeña porción de esa combustible que compramos que tiene combustibles verdes, digamos, bioetanol en el caso de las naftas y biodiesel en el caso del gasoil. Como salió una resolución del Ministerio que autoriza un aumento del precio del bioetanol del 11%, esto salió esta semana, hay un pedido de YPF, de Shell, de Axion, decir, che, déjanos trasladar ese aumento del costo. Pero Nico... O sea, ese 11% Nico, es mucho. ¿aumentó hace cuánto la nafta? Aumentó en marzo, digamos. Y ya ha aumentado un 25%, si no recuerdo mal, en lo que va del año, digamos. Sí. Bueno, ¿en marzo? ¿Cómo en marzo? Bueno, aumentó, claro, el mes que está terminando, a principios de este mes. Claro. Bueno, sería una locura para aquellas personas que utilizan y que necesitan de la nafta. Yo no haya tengo... 2 aumentos en un mes, prácticamente. Sí. Yo te digo, no tengo información de muy precisa sobre este tema, porque estuve buscando hoy y no pude conseguir. Ahora, mi lectura es que
realmente sería muy complejo que el gobierno autorice YPF. YPF es la mayor petrolera del mercado y controla el 56% del mercado, con lo cual todo depende de lo que hace la petrolera, esta empresa, a aumentar el precio. Acordate también, Luciana, que a principios de marzo, fines de febrero, cuando se dio el último aumento, hubo una tensión entre la conducción de YPF, que es una empresa controlada por el Estado, pero una empresa privada al fin, y el gobierno, donde el gobierno decía, che, no aumentes, Sí. y YPF decía, esperá, me devaluaste el dólar, el tipo Sí. de cambio se me fue a 20 y pico, y a su vez el precio internacional del crudo está cerca de 70, tengo que aumentar. Claro. Hubo toda una tensión fuerte ahí que duró casi un mes, finalmente YPF aumentó. De hecho, Nico, creo que Shell primero aumentó Exactamente. el porcentaje y YPF lo hizo algunas semanas después. Shell aumentó un 6%, después YPF aumentó un 5%, entonces Shell después tuvo que bajar. Como Shell también pagó un costo político por aumentar primero que nadie el precio de los combustibles, yo no sé si de vuelta la petrolera anglo-holandesa, Shell, va a volver a hacer punta de lanza con esto. Me parece que van a esperar todos qué quiere hacer YPF, y no lo veo al gobierno permitiéndole a YPF que aumente rápidamente. Pero no, de vuelta, no es información esto, porque me gusta siempre ser bastante preciso cuando es información y cuando es lectura. Esto me parece lectura de contexto. Habrá que ver en los próximos días, seguramente el martes o miércoles va a haber algún tipo de no sé si reunión, pero sí conversaciones entre gobierno y YPF, y ahí se definirá qué es lo que hay que hacer. Concretamente el pedido está. Volviendo al tema del gas, que sí es concreto, que aumenta el GNC el domingo un 15%, ¿cuántos aumentos quedan del gas ya estipulados para seguir horrorizándonos a todos los aumentos que venimos sufriendo? Y te queda la del 1 de octubre de este año, y después te vas de vuelta al 1 de abril de 2019 y 1 de octubre de 2019. Eso es el sendero que por ahora ya comunicó el gobierno. Pero la de octubre, o sea, ahora a partir del domingo aumenta entre un 28 y un 40%, ¿no? En hogares me refiero. Sí. ¿La de octubre se sabe el porcentaje aproximadamente? No se sabe porque iba a depender mucho de cuál es el tipo de cambio. Como, de vuelta, acá las tarifas no es que están dolarizadas, pero el precio del gas sí está dolarizado. Acá hay una diferencia. El precio del gas es el gas que produce YPF, por ejemplo, YPF recibe dólares. Claro. O pide recibir dólares. Después, Metrogas le compra ese gas, por ejemplo, y lo cobra en pesos. Ahí lo especifica y lo cobra en pesos. Ahora, no es lo mismo si vos tenés un dólar a 20 y pico, claro, o tenés un dólar que se te fue a 22, porque eso hay todo un tipo de cambio que incide. Pero de vuelta, el aumento va a estar de vuelta en torno a los 30-40% en octubre. El número fino es imposible saberlo hoy, claro, pero va a ser una cosa así. Nicolás, y siempre es así esa relación que vos mencionás, porque el GNC es gas, digo para los que no estamos, no somos entendidos en el tema, siempre es un porcentaje del aumento en general de hogares. ¿Quién establece ese porcentaje? ¿Está directamente relacionado? O sea, cada vez que aumenta el gas, aumenta el GNC. ¿Es así la lógica? Sí, el GNC es gas natural comprimido, digamos, es el mismo gas que se saca de un yacimiento en Neuquén, en Santa Cruz, lo comprimís, lo metés en un tubo y lo podés transportar, digamos, ese es el modelo. Sí. Cuando hay un aumento de precios, y acá lo que hay es, el gobierno lo que dijo es, yo quiero que el gas cueste lo mismo que cueste importarlo, o más o menos en un parámetro similar a eso. Eso es lo que se llama en economía el precio marginal del gas. ¿Cuál es de todo el gas que yo consumo en la Argentina? Un gas puede ser el que produzco en Neuquén, otro en Salta, otro en Santa Cruz, otro en el mar de Tierra del Fuego, que son lugares donde se produce gas, y además estás importando un 25-30% de gas que lo traes en gas licuado, que es un gas carísimo. Realmente lo importás a través de dos terminales, una en Bahía Blanca y otra en Escobar. Ese gas cuesta $6.50, $7 por millón de BTU, que es una unidad de medida rara, pero quedémonos con ese dato, $7. El gobierno lo que quiere es que en octubre de 2019 el precio del gas en la Argentina, que pagamos los hogares, el GNC y demás, sea equivalente o tenga una relación directa con ese precio de importación. Entonces está aumentando cada semestre, por eso 2 veces por año, el precio del gas en la Argentina, es decir, el precio que recibe un productor de gas, que puede ser YPF, puede ser otra empresa. Son 4 o 5 empresas que te concentran el 80% de la producción de gas de la Argentina, digamos. Esas empresas, a fines del gobierno de Cristina de Kirchner, cobraban $2.30 por millón de BTU y ahora están cobrando 4,68. La idea es que a fines del año que viene ese precio sea 6,30. Imagínate lo que falta todavía, te queda un aumento de 4,68 a 6,30, es un aumento del 60-70% solo del precio. Muchas gracias, precio que después se traslada a los precios de los bienes más necesarios. Gracias por la información como siempre, Nicolás. Un abrazo. Un besito.